tengo una madre en el cielo. Tengo un alma de poeta y un corazón antioqueño. Cuando la noche se inunda de resplandores morenos. Estamos en el Centro de Historia de Granada, Guadalupe Gómez de Castro, pues cumpliendo con lo programado para estos 200 años de la independencia de Antioquia, la conmemoración, y también en el marco de esta Semana de la Juventud, ¿no es cierto? Yo creo que pues, va a ser un espacio pues, muy enriquecedor, y hay personas, digamos, que están como encargadas de la parte ya de fondo, el parte del contenido de este evento. Queremos pues que el Centro de Historia pues se vincule a esta Semana de la Juventud y también a primero pues esta efemérides de los 200 años de la independencia de Antioquia, y que lo vamos ya pues como proyectando a la comunidad. Sabemos que la historia es un elemento fundamental dentro de la cultura, y creo que es la expresión de que el pueblo, creo que no sé, la historia está condenada a repetirla. Y además, pues como es elemento de la cultura, sabemos, cultura es cultivar, es trascender, es buscar pues, nuestras raíces y también los elementos más notables de nuestro pueblo y de nuestro departamento, en este caso. Bienvenidos a todos los asistentes, muchas gracias por la respuesta, y yo creo que si hay alguna otra comunidad tiene algo que agregar, o Mario, los compañeros del Centro de Historia, pues, o procedemos de una vez como a hacer esbozar cuál es pues, la temática, la propuesta para esta noche. Yo creo que es importante saber qué es lo que estamos celebrando en esta ocasión. Para muchos, el evento de la celebración de los 200 años es un evento más que puede pasar de largo o puede significar simplemente una remembración. Sin embargo, es importante que descubramos los acontecimientos históricos que posibilitaron la realidad que vivimos hoy. Es decir, lo que tenemos hoy lo debemos gracias a unos fenómenos sociales, políticos, que conforman lo que llamamos el devenir de la historia. Mucha gente pensará que estamos celebrando los 200 años de Antioquia. La realidad es que estamos celebrando son los 200 años de la independencia de Antioquia. Antioquia es mucho más antigua que la declaración de independencia. Surge como provincia cuando se establece el nuevo reino de Granada el 12 de octubre de 1717. Pero antes de la existencia como provincia, su extensión, que no corresponde a la que existe ahora, es inclusive del tiempo de la conquista española. Hoy estamos celebrando entonces la configuración de una identidad antioqueña. Hoy en día nos sentimos orgullosos de llamarnos paisas, pero muchos desconocemos el porqué. Nosotros, ¿en qué nos diferenciamos de las otras regiones del país? ¿Por qué nos decimos paisas? ¿Qué diferencia hay entre los cundiboyacenses y la región antioqueña y lo que comprendió toda la región antioqueña? Que la región antioqueña es muchísimo más grande de la circunscripción departamental de Antioquia. Caldas también es Antioquia, Risaralda también es Antioquia, Quindío también es Antioquia, el norte del Valle y del Tolima también es Antioquia, y hacia el norte también perteneció a Antioquia, inclusive la ciudad de Monpós, de donde nació el libertador de Antioquia, don Juan del Corral, que para muchos es desconocido, que fue, siendo dictador, el primero que determinó la independencia y liberó los esclavos. Él estaba enfermo en el momento y tuvo que firmar el señor Restrepo, porque en el momento de la ausencia del señor Juan del Corral, que murió poco tiempo después de haber muerto, sumó el cargo el ideólogo de toda esta independencia, que fue el señor
Sí, José Félix de Restrepo. Y José Manuel Restrepo, José Félix de Restrepo, quien en su momento fue quien construyó toda la ideología y los cimientos del Estado Lorano de Antioquia. Efecto de digamos, un cultivo intelectual que tuvo en Bogotá, y ahí lo pudo poner en práctica en el Estado Lorano de Antioquia o en Antioquia. Pero yo sí corrijo eso, estuve pues indagando por la curiosidad del momento y casualmente me dio ese dato. Pero sí, obviamente pues el líder y el protagonista fue Juan del Corral, quien desde su caudillismo, desde su capacidad de liderazgo, desde sus principios libertarios, digamos desde su conocimiento pragmático, logró construir la identidad antioqueña. ¿Cierto? Él fue quien cogió pues las riendas del Estado Lorano de Antioquia y tuvo unos acuerdos impresionantemente grandes. Lo curioso es, y pongo a consideración de la mesa, el concepto de dictador, ¿cierto? Lo declaramos dictador 4 meses, fue un buen dictador. Qué ironía puede decir eso, porque siendo dictador firmó Julián Madrano, firmó la libertad de vientres, también efecto de un principio libertario, de las nuevas ciencias positivas que fueron cultivadas por don José Félix de Restrepo, quien fue docente en Popayán y quien también tomó las armas en el momento en que Sama no quiso reconquistar las tierras colombianas, o las tierras de la Nueva Granada. Entonces es un dato particular, ¿cierto? Como para continuar con su discurso, hermanito. No, bien. Como lo dice, Juan del Corral no firma ningún acta, sino que firma un juramento, y no lo hace el 11 de agosto de 1813, sino el día siguiente, el 12 de agosto de 1813. Juan del Corral asume como presidente dictador de Antioquia hacia principios del mes de a finales del mes de julio del año 1813, y 11 días después determina la fecha para el 11 de agosto de 1813 como la fecha de la independencia de Antioquia. Para ello expide un decreto. No tenemos entonces un acta de independencia, sino que nuestra acta de independencia es un decreto emanado de la autoridad del dictador, del presidente dictador. Hay que tener en cuenta además que hacia 1812 Antioquia ya tenía constitución. La constitución de Antioquia fue inspirada en gran parte por la constitución del estado de Boyacá, y la constitución del estado de Boyacá es supremamente parecida a la constitución del estado de Filadelfia en los Estados Unidos. Luego nuestra primera constitución, la de 1812, que pregona un sistema federal, asimila o acepta un sistema federal para todas las provincias del Nuevo Reino, sistema que asimila México, que asimila el Río de la Plata o Argentina, pero que nosotros nos vemos envueltos en una disputa con la Junta Suprema de Gobierno del Reino en Bogotá, cuando ellos pretenden establecer un modelo centralista en contra de las disposiciones de las Provincias Unidas, comandadas pues por don Camilo Torres, el presidente del Congreso, que se reunía en Tunja. Esos son los periodos propios de lo que llamamos pues la patria boba, ¿sí? Entonces Antioquia se independiza precisamente en ese momento de la patria boba y como necesidad, siguiendo el ejemplo de Cartagena, que fue la primera. Que fue la primera. El 11 de noviembre de 1811. Con 1811, sí. Siguiendo el ejemplo de Cartagena, determina, y pensando en un sistema federal, y determina la secesión del Imperio Español, ¿sí? Me gustaría como leer... como un antecedente para la independencia de Antioquia, ya mencionamos la independencia de Cartagena, pero también es importante mencionar como antecedente a la independencia de Antioquia la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un acontecimiento muy importante en el año de 1789, ¿cierto?
donde el hecho más importante ahí fue la Declaración de Derechos del Ciudadano, donde antes se tenía pues, no cabía ningún derecho al ser humano, todo tipo de privilegios para la corona, para los privilegiados. Entonces aquí en este contexto pues también vale la pena mencionar como antecedente. Pero para que nos ubiquemos y contextualizarnos bien de qué estamos hablando, hemos también en algunas partes una crónica de la señora Sandela, leemos que más aproximadamente lo que es la provincia de Antioquia data desde mediados del siglo XVI, ¿cierto? Aquí el rey de España pues crea el estado de Antioquia para una nueva administración, entonces de reinato de la Nueva Granada, que es el tiempo ya de la colonia, ¿cierto? De la colonia. Ahora, ¿por qué el nombre de Antioquia? Se crea la provincia de Antioquia por el rey de España, ¿sí? Y ese nombre de Antioquia tiene como tres significados. Uno, y me parece que esos tres nombres, sobre todo dos de esos nombres de interpretación del nombre de Antioquia, van muy de acuerdo con lo que es Antioquia, con lo que tenemos, con lo que ha sido Antioquia. Primero, un significado es, Antioquia significa montaña de oro, montaña, ¿no es cierto? El escudo tiene Sí, la montaña de y oro. entonces vemos que la matrona con el corro de la libertad está, ¿cierto?, delante de la montaña antioqueña, que también significa ese mismo nombre. Otro significado, otro nombre, pues, porque Antioquia es otra posibilidad de esta, es en honor a una ciudad de asiática, cerca de Hornotes, que se llama Antioquía. Es Antioquía, ¿cierto? Sí, Antioquía. Pero la Antioquía también como palabra indígena, porque la che en lengua indígena, la che pasa a ser como la Q de Antioquía, ¿cierto? Antioquía, ¿cierto? Y la otra que más me gusta a mí, este significado de la palabra Antioquia, una interpretación que viene del latín anti o contra. ¿Quién es? Quietis o quietud o reposo. O sea, un pueblo que está en contra de la quietud, del reposo o del estancamiento. Entonces, qué bonito esto, saber esto, que yo no sabía ni siquiera esto, pero ya entiendo por qué Antioquia es Antioquia y es lo que hemos visto, lo que vimos hoy Antioquia. Antioquia la Grande. Y además, también leí otras partes donde dice que Antioquia es una región única, muy diferente a las otras. Creo que más adelante, que avancemos en esta tertulia, aquí en esta charla, ya con esta introducción vamos entendiendo, a medida que avancemos, lo que es Antioquia hoy, ¿cierto? ¿Cierto? Yo tengo un dato curioso que da sobre estamos hablando de Antioquia. Gran parte de lo que sucedió digamos, los conclaves, las reuniones con nosotros que hacían los intelectuales antioqueños, se dio también el efecto de lo que sucedió el 20 de julio de 1810, donde muchos de nuestros próceres, Francisco Antonio Sea, José María de Restrepo, estaban en Bogotá estudiando en la Escuela de San Bartolomé, en el Colegio de San Bartolomé, donde todos los niños o los hijos de familias acomodadas se iban allá a estudiar ciencias del derecho o teología. Es decir, los dos derechos, el canónico y el canónico. civil. Entonces eso los tocó mucho y ellos
podían tener como, podían ir a esas tertulias clandestinas que tenían nuestros próceres ya a nivel nacional, y eso de una u otra manera lo aplicaron. De pronto, retomando lo que dice Julio, el tema de que toda la filosofía francesa, la ilustración, se aplicó mucho a los pensamientos de la ideología de nuestros próceres antioqueños. Pero aquí No eran masones. Sí, eran masones, Tenía que ir. Pero es que a Julio, para acabar de complementar lo tuyo, también Antioquia fue pues una ciudad, la primera ciudad que se fundó, que la fundó Jorge Robledo en el año 1541, allá pues, del río Cauca. ¿Sí? Santa Fe de Antioquia, hoy es Santa Fe. Hoy es Santa Fe de Antioquia. Otra particularidad, Eran dos ciudades primero, una Antioquia y otra Santa Fe. Antioquia es destruida por los indígenas y es trasladada a Santa Fe, y de ahí toma el nombre de Santa Fe de Antioquia, similar a lo que pasa con Río Negro. Que Río Negro se llama Ciudad de Santiago de Arma de Río Negro. La ciudad importante o el rango de ciudad la tenía era la ciudad de Arma. También es destruida, los habitantes de Arma emigran al Valle de San Nicolás en el lugar de Río Negro y se establece la ciudad de Santiago de Arma de Río Negro. ¿Sí? Esas dos ciudades son de especial importancia para Antioquia. Sí, de hecho tienen el rango de ciudades otorgados por el rey de España. De hecho, si vemos el escudo de Antioquia, el sello de la República Federal de Antioquia, Estado Soberano de Antioquia, el Estado Soberano Libre e Independiente de Antioquia, observamos de que hay representación de los poblados más significativos de Antioquia en el momento de la independencia, que son dos villas, Medellín y Marinilla, y dos ciudades, Río Negro y Santa Fe de Antioquia. ¿Sí? Y adicionalmente otros pueblos que tenían cabildos, como es el caso de Remedios, Zaragoza, Cáceres, Bartolomé, Cancán, que ahí están las iniciales de cada uno de esos pueblos en el escudo, ¿cierto? Y Cancán. La última C significa Cancán. Julián, usted que toca el tema del oriente antioqueño, porque hay dos ciudades importantes, que es el cantón de Marinilla y la ciudad de Río Negro. Una pregunta que hacer desde el principio. Entonces, ¿cuál fue el papel del municipio de Bago en el momento del Estado Soberano de Antioquia? Bueno, no solo desde el momento del Estado Soberano de Antioquia, quiero compartir con ustedes que durante los periodos de la expedición por Antioquia, es precisamente por los territorios de las poblaciones de hoy Granada, Cocorná, Peñol, San Carlos, Santo Domingo, Yolombó y Remedios. Entraron sin permiso Diego de Carvajal, vecinos de la villa de Victoria, que recibió premio en contra del que entró sin permiso, que fue un señor de apellido Loyola. Es decir, el uno ingresó sin permiso a conquistar esa tierra afamada entre dos ríos. Los dos ríos es el río Cauca y el río Magdalena. Y la Real Audiencia, recién instaurada hacia 1550 en la ciudad de Santa Fe, ordenó al señor Carvajal perseguir al señor Loyola, y se vinieron por estas tierras. ¿Sí? Entonces, es por esas tierras también por donde se estableció la primera expedición a lo que hoy llamamos las primeras expediciones a lo que hoy llamamos territorio antioqueño. ¿Sí? Entonces la participación es importante. Dos. ¿Y el papel de esa expedición? Pues el papel de esa expedición era descubrir y establecer nuevos poblados. ¿Sí? Es una expedición de un grado mucho menor a la que hizo Robledo con la fundación de la ciudad de Antioquia, y con la que hizo el mismo Robledo con la fundación de Copacabana también en 1541. Pero lo que buscaba era explorar los territorios, observar qué tan buenos son para la posible colonización posterior de estos. Sí, pero la pregunta pues de Raúl todavía no queda como resuelta. No, todavía no queda. Porque pues, yo estuve leyendo en este libro El Cantón de Marinilla, y precisamente el dictador Juan del Corral comisiona o le manda a Jorge Ramón del Corral, lo mandó a reclutar soldados en esta zona, y recogió 125, ¿cierto? Y los mandó para allá, para la guerra de la independencia, y
para tratar el tema pues, de la independencia de Antioquia. Se fueron 125 y solo regresaron 10. Otro aspecto que para complementar la pregunta que me hacía, No, se murieron. bueno, es que en el mismo decreto de independencia de Antioquia se establece un programa, ¿sí? Dice, programa para la proclamación de la independencia absoluta de la República de Antioquia. Dice, artículo primero, el día 24 del corriente mes, es decir, 24 de agosto de 1813, se hará la proclamación de absoluta independencia en las capitales de los 5 departamentos o cantones, como en el siguiente día festivo en todos los demás lugares del Estado, por pequeños que ellos sean. Ahí necesariamente en trabajos, ¿cierto? Recordemos que hacia 1811 se hace el primer censo, ya en 1811 tenemos ¿Cuántos esclavos? tenemos los esclavos y tenemos obviamente nuestro juez poblador, don Juan de Dios Gómez de Castro, que le correspondió hacer en plaza pública el siguiente. ¿Quién hizo la proclama? Lo que pasa es que, según leía yo también en mi mismo libro, el 11 de febrero de 1815 toma posesión como juez poblador es el Juan Salvador de la Serna, acá en el municipio de Granada. ¿En qué fecha, Mario? En 1815, en febrero. ¿Sí? Entonces hacia 1813 todavía podemos decir que Juan de Dios Gómez de Castro se fue el poblador. Y en Granada están en las peleas con ese lote de abajo. Está en ese cada proceso de traslado. El proceso de traslado. Al altiplano. ¿Sí? Según el artículo 4 del decreto de Juan del Corral, el juramento generalmente se debe prestar a la República, será con arreglo a la forma que sigue. Le debieron haber preguntado a Juan de Dios y después Juan de Dios a todos los habitantes de la colonia. De Baos. A la colonia de Baos. Todos debieron responder: juráis delante de Dios y en su santo nombre obediencia al actual gobierno, el de Corral, y fidelidad a la República de Antioquia, en el nuevo, augusto y feliz estado de su independencia absoluta, que ha venido por el supremo decreto del 11 de corriente, desconociendo la monarquía de España y el gobierno de aquella península, cualquiera que haya sido y fuese en lo sucesivo, a la familia reinante y que reinar pueda después, y especial y señaladamente al que se dice príncipe heredero, Fernando VII. Juráis desconocer en todo tiempo otra autoridad, sea cual fuere, que no emane inmediatamente del pueblo o sus representantes, y protestáis sostener con vuestra vida, vuestro honor y vuestras propiedades la separación por perpetua que hace el territorio de esta república de la corona y del gobierno de España. Todo el mundo respondía, sí, estaban dispuestos. Sí. Increíble que un dictador haga eso. Sí, esto tuvo que haberse hecho en el territorio de Granada el 24 de agosto de 1813. Por el juez poblador, es don Juan de Dios Gómez de Castro, le correspondió hacer esto, ¿cierto? Y termina: si así lo cumpliereis, Dios os premie, y de no, sobre vos caiga su justa venganza y el brazo del gobierno y la república. Eso está muy bonito. Bueno, yo pienso que como ya vamos entrando pues en detalles muy precisos, y el papel de Granada, como lo estamos leyendo en este momento, pues en su momento ya la independencia por 1803, como lo ha dicho, y como apuntaba Mario, también ya por 1815 ese otro evento. Pienso que es importante que puntualicemos en un hecho que creo que fue pues fundamental en la independencia de Antioquia, la batalla militar propiamente dicha, ¿cierto? Y es la batalla de Chorro Blanco, ¿no es cierto? Que de pronto, ahora hablando por Mario, pues antes de iniciar este conversatorio, decía Mario que tal vez fue más importante casi que la misma batalla de Boyacá, ¿no es cierto? Entonces, para que ya digamos, o sea, fue como ese acto ya militar propiamente que se dio la independencia, pues desde el punto de vista ya que militar, bélico y demás, y ya después le siguió todos estos pues protocolos ya de este decreto
pues, es esa paradoja que hay de que un dictador, digamos, tenga esos términos, ¿no es cierto? Entonces, yo no sé si algunos, si Mario, Julián, Julio, quien de pronto, pues, o puntualizamos de pronto, pues, un poquitico en esa batalla de Chorros Blancos, ¿no es cierto? Con los protagonistas, pues, como bueno, José María Córdoba, como que era el comandante, pues, de las tropas patriotas, y Barletta, que era el español, que era el que, pues, comandaba esta reconquista, ¿no es cierto? En ese momento, pues, eso fue ya, la fecha exacta fue en febrero en 1811, a ver si que tú la encuentras en este momento, aquí la tiene. Eso fue el 2 de febrero de 1821. La de Chorros Blancos. ¿2 de qué? 2 de febrero de 1821. 1821. Posterior a la batalla de Boyacá. Entonces era, exactamente, entonces ya era, pues, o sea, ya tratando, ya había otros estos hechos que acabamos de leer, de estos decretos y estas acciones ya de poder y de autonomía, de independencia de Juan del Corral, pues, bueno, aquí en Granada, y ya obviamente Santa Fe de Antioquia, Boca del Río y demás, y entonces de pronto ya entrar a ver un poquitico sobre esta batalla, ¿no es cierto? Que bueno, que quede de pronto muy precisa en todos los oyentes, en todos, para que, pues, ir articulando cosas y tener como una coherencia, pues, en estos hechos, ¿no es cierto? Entonces, se dieron estos actos de Cibrado de Colombia. En 1810, el 20 de julio, se dio el grito de independencia, ya pues este acto, pues, ya que ampliamente conocido en Santa Fe de Bogotá, con todo lo que decía Julio ahora, que sabemos que la Revolución Francesa fue la inspiradora de la independencia de Colombia, con Antonio Nariño como traductor de los derechos del hombre, que es lo que inspiró prácticamente, pues, era de pronto motivo, lo que ahora también decía Raúl, de estas tertulias que estos antioqueños en Bogotá participan, digamos, esa mente ya emancipadora, independentista, estos intelectuales, porque uno ve prácticamente de intelectuales exacto de 1810, perdón. Entonces, cómo esa gente luego también aquí en Antioquia repercutió. Entonces decíamos, 1810 allá, luego vino todo ese intento de reconquistar la patria boba. Vamos a Colombia, 1810, 20 de julio al 7 de agosto de 1819, en Antioquia. Estamos en el 11 de agosto de 1811, ¿no es cierto? 1813. 1813, y hubo los intentos para que esto no se saliera ya, la reacción de España para no perder todos estos territorios, y tuvo que darse esa batalla, pues, esa gran batalla ya de Chorros Blancos allá en Yarumal. Sí, en esta resumimiento que aquí habla más o menos de lo siguiente, lo que usted está pidiendo. El último intento de reconquista, Juan Sámano, virrey derrocado de la Nueva Granada, envió a Francisco Barletta de nuevo a Antioquia. Córdoba lo derrota en el combate de Chorros Blancos, en la zona de Yarumal. Este encuentro, que no fue muy grande, marcó el fin de la presencia española en el departamento el 12 de febrero de 1820. Ahí entra un dato, Renato, porque Bolívar mandó a José María Córdoba a ser el gobernador militar de Antioquia y ordenó a Córdoba a que pusiera como gobernador civil a Juan Manuel Restrepo Vélez, que era un tipo muy ilustrado, con muchas capacidades, sobre todo en temas de geografía, y que ahí le respondo un poquito lo que dijo don Julio, tuvo la posibilidad de conocer toda la dinámica independentista de Estados Unidos, porque él, después de ser exiliado y que se exilió en Jamaica, tuvo la posibilidad de acercarse, estoy hablando de Juan Manuel Restrepo, que tuvo la posibilidad de acercarse a Estados Unidos, y en esa, digamos, retroalimentación intelectual pudo venir acá y de pronto aplicar todo ese principio libertario de los masones gringos para responderle a Lolita, ¿cierto? Y llegaron acá y casualmente, pues, Antioquia no ha sido conflictiva, sino como la única batalla de pronto que tuvo en temas independentistas grandes con los españoles, pero no tuvimos como escaramuzas en relación con conflictos. Ejemplo de lo que sucedió en Carabobo, lo que sucedió en Boyacá, no. Otro dato curioso, que la historia está llena de datos curiosos, es que hubo un momento en que el Estado Soberano de Antioquia logró negociar con los españoles, ¿cierto? Para no tener esa posibilidad de conflicto,
pero ya cuando se logró la independencia en 1819, la independencia absoluta, se declaró la independencia absoluta por parte de Bolívar, ahí sí empezaron a retomar y a sacar todos los españoles y todo, a barrer todos los españoles que había en territorio neogranadino. Y ahí es donde entra, digamos, el conflicto de Chorros Blancos, que según cuentan los chismes históricos, no fue una batalla grande, que eran viejitos, enfermos. No tenía sino 50 hombres. ¿No? 50 hombres, y fue una pelea pues que no hubo tanta escaramuza. Y otro dato que me de cuento. Sí, hay otro dato importante que fue el protagonismo de Jorge Ramón de Posada en esa batalla, cuando estuvo, recordemos que hubo mucha amistad entre Jorge Ramón de Posada y José María Córdoba, y José María Córdoba antes de, cuando llegó a Antioquia, lo primero que fue a visitar a Amarilla, a Jorge Ramón de Posada, y le explicó el mandato que le mandó el Libertador, que va a la redundancia, el mandamiento libertador, que suena más bonito, y entre eso, Jorge Ramón, que es un hombre de mente abierta, un tipo también intelectual, letrado, y sobre todo muy rico. Muy rico, exacto, eso es lo que hay que aclarar. Sobre todo aquí. muy rico. Ellos venían acá a Jorge Ramón de Posada porque era el hombre de la plata, el hombre del billete. El hombre manejaba la platica y fuera de eso, él tenía mucha plata y fuera de eso mandaba a recoger plata por aquí, por toda esta zona para la independencia. Entonces, ese era el interés que los militares tenían en Jorge Ramón de Posada. El billete, la platica, y él pues recogió por toda esta zona mucha plata para la revolución, y fue tanto el poder y la influencia que tuvo que logró convencer a 125 hijos de patria de la región del Oriente para que se fueran a la guerra. La gente pues muy pudiente, ahí dicen que eran los hijos pues más esclarecidos de la zona, en ese lenguaje pues, que se utilizaba en esa época, los hijos más selectos. Y se fueron, como le dije ahora, se fueron 125 y regresaron 10. En esos apellidos y esos nombres que hay ahí, hay mucho Giraldo, mucho Gómez, mucha gente de por aquí. Yo creo que entre esa gente hay gente de por aquí. Es lo más probable. Chorros Blancos de Yarumal. Entre Yarumal y Campamento, Sí. los límites. Está Porque Yarumal, Campamento y Aventura. Mario, usted habla pues de que la cuestión del convencimiento de los miembros para la batalla, para participar, pero también hay que destacar ese aporte valioso de Simona Duque. Simona Duque, una gran máquina de marinilla, hombre, una general viuda, pobre, ¿cierto? Y tener los hijos y llamar a los que estaban en ese encuentro de la lucha por la independencia y decir, venga, es que tengo que hablar contigo para decirte algo muy importante, que será todo esto, porque es que nos va a poder ofrecer. Tengo mis más grandes y preciados tesoros. Miren que a mis hijos, uno de 12 años, tengo temor de que no lo admitan. Sí, pero no. José Manuel Restrepo mismo se dijo de ello y le entregó los hijos. Entonces yo creo que esa es una pues, ¿cuál es el sentido patriótico, curioso? Esa señora, lo único que tenía, por Dios, en esa cosa hay que tener frente que también en el escrito que yo leí decía que no, que la gente pues, que se había ido para la guerra, que no eran vagos, que no eran pues desempleados, que toda esa gente era muy normal que de pronto se fueran para la guerra pues, a conseguir trabajo, sino que eran gente muy respetables, los que lograron irse pues, para la guerra. Pues. Pero eso fue un trabajo pues, que la iglesia dice que logró, ¿cierto? Sí. Por la influencia que tenía desde el punto de vista intelectual, por el billete, por los discursos. Es lo mismo que pasa, porque un plus que tuvo Simona Duque fue cuando le fueron a retribuir ese detalle, o ese gesto heroico, diciendo, bueno, el Estado quiere contribuirle con una pensión. Simona dijo, no necesito eso, lo hice y lo volvería a hacer. Muy bobita. Sí. En esa época, lo que se podía. Yo quisiera hacer algunas, no sé si precisiones, pero por lo menos sí compartir desde las lecturas que yo he hecho, sí, eso, anotaciones. Tú dijiste, los antioqueños aportaron para la independencia, ese dato lo da Salomón Kalmanovich en su libro Nueva Historia Económica de Colombia, ¿sí?
De hecho, a Francisco Antonio Sea lo nombra ministro plenipotenciario porque él consiguió oro suficiente de Antioquia para financiar la independencia. Y lo destinaron para que fuera a conseguir ya no en el interior del territorio, sino en el exterior, en Inglaterra específicamente, donde finalmente fallece, ¿cierto? Donde finalmente fallece. Bueno, 1, 2, las primeras logias masónicas en Colombia se establecieron hacia 1816. ¿Sí? Eso no implica que antes no hubiesen masones. ¿Sí? La primera logia masónica se llamó la Gran Estrella del Tequendama, ¿sí? Producto de un grupito que se presentaba inicialmente como grupo literario, de grupos de encuentro, que se llamaba, como llamaba el Gran Arcano de la Filantropía. ¿Sí? El Gran Arcano de la Filantropía, que fueron compuestas por los primeros masones, que entre ellos tenemos pues al mismísimo Bolívar, que fue grado 2, de la reconocida logia Oriente Inglés de tradición escocesa. ¿Y eso quién lo certifica? Si eso es clandestino. No es tan clandestino. ¿Eso cómo se sabe? Eso no es clandestino. Ya cuando mueren y ellos permiten antes de la muerte, pueden publicar. Publican todas sus fechorías. Se publican quiénes fueron y quiénes. Pero se sabe pues que Bolívar fue lo mismo que Santander. Santander abiertamente, cuando fue presidente, hacía las ceremonias en plaza pública, ¿sí? Y lo mismo sucedió, el presidente Tomás Cipriano de Mosquera, ¿sí? Que prohibió el culto público de la Iglesia Católica, pero incentivó el culto público de la masonería. Y ahí el enfrentamiento tan fuerte entre la masonería es una secta, una religión. ¿Qué es eso? No, es un grupo, se supone que es un grupo de intelectuales, herederos de los grandes artistas de la antigüedad, de los grandes arquitectos de la antigüedad. Ellos francmasón significa el que trabaja la piedra, ¿cierto? Y ellos todos lo asimilan como si fueran canteros y forman el adobe de piedra caliza que va a formar parte de una gran estructura. Entonces ellos se identifican con los constructores de las antiguas pirámides de Egipto y de las catedrales en el medioevo. ¿Sí? Pero la primera logia masónica surge en Greenwich, que es un barrio de Londres, el 24 de junio de 1620. Bueno, yo creo que... Y un dato adicional, el último. El lema de la masonería, ¿adivinen cuál es? Libertad, igualdad y fraternidad, que es el mismo lema de la Revolución Francesa. Bueno, como tal me reconocen mis hermanos. yo creo que... Bueno, para no perdernos, para de pronto no salirnos mucho de la parte del tema central de hoy, que es de la independencia de Antioquia propiamente, vuelvo otra vez sobre la batalla de Chorros Blancos. Yo quiero hacer una con respecto a la batalla de Chorros Blancos. Sí, es lo siguiente, y para eso eran las otras precisiones. Primero, la independencia, el 20 de julio de 1810, fue la independencia de las Españas, ¿sí? En contra de la invasión francesa a la península y la aprehensión del rey don Carlos IV y su hijo, el príncipe heredero Felipe VII. ¿Sí? El acta de independencia claramente establece que estas tierras juran obediencia al legítimo rey don Fernando VII en contra de Pepe Botellas, el rey impuesto por Napoleón Bonaparte. Eso ¿sí? sí, Bonaparte, que era Napoleón de Pepe Botellas. Sí, pero dicen pues que no era tan bebedor, que eso es un poco mentiras. Bueno, y de 1810 a 1811, ¿sí? A 1811 se dice que el virreinato de la Nueva Granada fue una república monárquica, aunque suene contradictorio, en el sentido de que reconocía al rey Fernando VII como soberano, o su representante como primer vicepresidente de Fernando VII. ¿Sí? El que rompe con ese esquema es Cartagena, que dice, no, el rey no va a gobernar en estas tierras, no va más.
nosotros vamos a autodeterminarnos. Cuando Antioquia redacta la Constitución en 1812, habla del rey Fernando VII y lo invita a gobernar estas tierras, ¿sí? Y reconocen soberanamente, tímidamente el gobierno del rey. Ya es Juan del Corral, en la fecha que estamos celebrando hoy, que determina ya no más rey, ya no más rey. Nosotros vamos a establecer nuestro propio gobierno, ¿sí? Nuestro propio gobierno. Ya el proceso de la reconquista viene hacia 1816, ¿sí? Y hacia 1816 empieza lo que se conoce como la época del terror, ¿sí? Que los realistas españoles intentan volver la reconquista española a sangre y fuego. Y es en ese ambiente en el cual se desarrolla la batalla de Chorros Blancos, todavía en un último intento por parte de los españoles de reconquistar. Sí, fue el último en reconquistar, aunque España solo reconoce la independencia hacia 1824, ¿sí? con la batalla de Ayacucho. Que no solo le da la independencia a Colombia, España reconoce la independencia ya de lo que llamamos hoy Colombia y del virreinato total de Perú, que es el último virreinato en independizarse. Y no se independiza porque quiera, sino porque lo invade del sur San Martín, la provincia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que hoy llamamos Argentina, y hacia el norte lo invade Bolívar, que se encuentra finalmente en Quito, en Guayaquil. ¿Sí? Pero aquí en esta parte también siempre lograron dominio español por 3 años. Sí. Mucho. Y no fue tan fácil, muchas peleas perdidas por el ejército realista estaba comandado por el general Pablo Urdaneta. En la Chorros Blancos, sí. Pero imagínate con todo lo que traían esos de España, epidemias y crueldad, infamia, pero siempre pues cuando ya en unos 3 años que duró pues la reconquista española, ya entonces en esa batalla de Chorros Blancos, ya es donde en Córdoba, ya sí pues ya. Entonces lo que quería destacar era el punto de que habían retomado el dominio por otros 3 años más, que en la batalla, como usted dijo, de los blancos, pues cuando ya, porque aquí voy a venir otra vez, juramos lealtad al gobierno de España. Entonces vamos, en 1816. vamos ya con eso. Ya muerto Juan del Corral. Sí, es que Juan del Corral murió de otro planeta, murió el primero, creo que el 1 de abril de 1814, es decir, menos de un año después de haber firmado. Sí. Sí. Mire, aquí por ejemplo, hay unos datos que sobre Chorros Blancos, para de pronto mire, el comandante de las tropas patriotas José María Córdoba tenía 20 años en ese momento, tenía 20 años de edad, y que ya de 24 cuando en Ayacucho fue el león de Ayacucho, donde se inmortalizó él, ¿no es cierto? Dice acá que las tropas españolas del coronel Barleta tenían 125 hombres en ese momento, y las tropas patriotas con el tenían 500 hombres que hayan sido reclutados de Barbosa, Río Negro, dice acá, ¿no es cierto? Y pero dice que 500. Sí, dice acá Dice 500. que 50 nada más. Entonces, No, aquí aparece 500. Barleta como que vaya seguramente allá en los pies de la montaña, ya en el puerto Valdivia, ¿no sería? Y voy como encaravando la montaña, entonces recorren en Yarumal, en ese punto de Chorros Blancos, que como decían ahora, está entre Yarumal, Campamento y Angostura. Dije que la batalla duró más o menos, fue relativamente corta, duró 30 minutos, aunque se pudo prolongar hasta 1 hora, una escaramuza fue muy fuerte, parece que como que los patriotas plantaron una bandera, dice acá este documento, pues en el sitio ya, y como que un tiro de fusil rompió pues, y ellos nos adelantaron con eso, ¿no es cierto? Un hostigamiento. Bueno, como Sí. 600 ahí. En esa batalla, dice acá este documento, perdieron, los bajas españolas fueron 50 hombres y bajas criollas 8 hombres.
como para de pronto... Córdoba iba como al mando iba acompañado como de 400, de 600. Es claro que en la asamblea Fue, digamos, una escaramuza muy fuerte, corta relativamente, pero muy dura. Entonces ya, donde ya Evo Arleta dice que ya cuando se vio perdido, pues él huyó otra vez, ya se replegó hacia allá, pues hacia Cartagena, ¿no es cierto? Hacia el Cauca, él huyó de todas maneras. Sí, entonces, yo creo que retomando el tema del Estado Soberano de Antioquia, también hay que reconocer que ha hecho primado el acta de independencia de esos nuestros libertadores o nuestros próceres empezaron a tener relaciones diplomáticas, económicas y comerciales con otros estados ya libres, como Cartagena y como de Cundinamarca, que era presidido por Antonio Nariño. Sí, ¿cierto? Como una manera de legitimarse dentro del espectro histórico en el que nos encontrábamos. Y geográficamente también es importante reconocer que ya Julián había mencionado que no es solamente lo que tenemos ahora como Pancho, sino que se anexan otros territorios, ¿cierto? A decir Caldas, también a decir Quindío, parte también de Chocó, hacían parte de todo el gobierno geográfico o de todo el gobierno o de todo el territorio que tenía que gobernar en su momento los dirigentes. También otra curiosidad de la historia de Antioquia es que fue presidida por un sacerdote, ¿cierto? De la calle que Escribió la calle José Miguel de la José Calle. Miguel de la Calle, que tampoco tuvo mayor protagonismo, fue algo transitorio. ¿Cuál fue el papel de la calle? Entonces, ¿qué? Fue presidente. Fue presidente, de nadie quería aceptar y Pero hay que tener en cuenta que la presidencia eran periodos muy cortos. eran 4 meses. 4 meses, presidencias de 4 meses. Eran de 4 meses. Por eso, ahora que ustedes hablan de curas, pues Jorge Ramón de Posada también fue preso de esos consejos, y el padre de aquí de Granada, Francisco Javier, Gómez de Casa. fue también delegado a esos serenísimos consejos de Santa Fe de Antioquia. Hay una pregunta que también lanzo es ¿por qué se cambió la capital de Santa Fe de Antioquia a la Villa Medellín? ¿Eso cuándo se dio? Al respecto, tengo entendido dos explicaciones posibles. Sí, La una es que luego de la elección de la diócesis de Antioquia, que se da en 1804, pero por todos estos movimientos, el primer obispo muere en viaje de México hacia aquí. El primer obispo de Antioquia que nombran ejercía como obispo de Puebla de Los Ángeles en México y no alcanza a llegar, muere en el camino. Otros dicen que el obispo simplemente fue trasladado a la diócesis de Oaxaca. Pero lo cierto del caso es que nosotros no tendremos obispo hasta 1824, ¿cierto? Cuando nombran a Monseñor Garnica como obispo, se ordena en Cartagena. Guernica llega a la ciudad de Santa Fe y establece la diócesis, ¿sí? Pero su periodo es muy corto, de tan solo 2 años. Luego viene Juan de la Cruz Gómez Plata, el segundo obispo, que también despacha desde la diócesis, pero al tercer obispo, los 2 primeros fueron masones y fueron senadores, ¿sí? Y fueron propuestos por Santander. ¿Sí? Garnica, el escudo episcopal de Garnica era el mismo escudo de la República de Colombia, dato curioso. ¿Sí? ¿Qué decía libertad? Sí, ese mismo. Libertad. No, el que después sería el escudo. Viene a ser el escudo del norte de Santander. Sí, el escudito que aparece en el billete de 2000. ¿Sí? Que son 2 cuernos y una pachie, ¿sí? En la mitad. Ese era el escudo del primer obispo de Antioquia. El tercer obispo que llega a Antioquia, entonces, siente el calor de Santa Fe, desea trasladar la sede a Río Negro. Río Negro espera aceptarlo. Marinilla quiere también ser la sede, porque ya para ese año Marinilla tiene el rango de ciudad otorgado por el dictador Juan del Corral, y lo mismo Medellín. Entonces se genera una pugna entre Marinilla y Río Negro por la sede episcopal. Entonces para eso
para que no se generen discusiones si haya de pronto algún tipo de derramamiento de sangre, el obispo decide instalarse mejor en la ciudad de Medellín, que ya tenía título de ciudad, también otro lado por cuando el correo. Sí, esa es una explicación. ¿Era la villa de Aná o ya estaba? El sitio de Aná, ya en ese entonces ya se llamaba Villa de la Candelaria de Medellín o Ciudad de la Candelaria de Medellín, ya no era ni siquiera villa, ¿cierto? Y la otra explicación es de carácter geográfico o hidrográfico. Medellín, a diferencia de tiene mayores posibilidades en lo referente a las aguas. Sí, tiene mayor cantidad de ríos, riachuelos, quebradas, y tiene un río principal que es el río Medellín, que era adecuado para el esparcimiento de la ciudad, mientras que Río Negro no tenía buena cantidad a pesar de que pasaba el río, ¿cierto? A pesar de que pasaba el río. ¿Por qué deja de ser Santa Fe de Antioquia? Santa Fe de Antioquia deja de ser capital por la caída de la producción de oro en el nordeste. ¿Sí? Ya deja de tener cierto protagonismo desde lo económico, el protagonismo lo asume Medellín, y ya Medellín lo asume desde lo agropecuario, ¿sí? La producción. Medellín produce, produce, digamos, los bienes y servicios que necesita la sociedad. Tenemos a Atoviejo, por ejemplo, y Atoviejo es una finca donde, que hoy llamamos Bello, una finca nato, ¿sí? Donde se destinaba precisamente para la ganadería. Muchos de los territorios del Valle de Aburrá eran destinados para la agricultura. La feria que se hacía en La Candelaria. Y Medellín ya para esta época duplicaba en población a Antioquia. Yo creo que en parte pues creo que responde un poco. No responde todo. El motivo por el cual. Bueno, yo creo que es por ir cerrando para que no sea una cosa digamos interminable. ¿Qué ha pasado en estos 200 años? Y porque mire, por ejemplo, ya tendría dos apuntes en cuanto a personajes. Por favor, Mario. Aquí aparece otro personaje, parece ya Juan del Corral, sabemos que murió pues pronto en 1814. Está el señor Juan Manuel Restrepo, el intelectual, ¿no es cierto? En Bogotá y en Vir. Y aparece aquí un jurista, el jurista José María Ortiz, sin H, ¿no es cierto? Que fue como secretario. Y como secretario era como y la parte ya pues el experto en asuntos de leyes y demás, ¿no es cierto? Y en esto, entonces, Montesquieu, dice aquí que está influenciado por Montesquieu. Bueno, no sé qué más nos quede. Yo no resisto la tentación de que, pues por lo menos, si no se puede de pronto comentar todo, leer, es un artículo que escribió Francisco Hoyos en la revista Granada, en la última edición, dice, a propósito del bicentenario de nuestra independencia, ¿no? No está muy largo, yo lo habrán leído. No sé ustedes qué opinen, donde después de pronto pues comentas esos elementos ya federalistas, centralistas y demás, que es un aporte pues, bien interesante. Oiga, pero yo pienso que no nos debemos como quedar solamente en la historia, ¿cierto? Buscando en la historia, si lo acaba de decir ahorita, ¿qué han pasado estos 200 años? No sé si podríamos mencionar algo o se da una oportunidad, pero no debemos buscar en la historia, mediante la historia por la historia. ¿Qué han pasado estos 200 años de Antioquia? ¿Será que vale la pena ese aplicar el nombre del latín? Bueno, mire, no quedarse quietos, ser siempre proactivos de la antioqueña, todo eso, ¿qué significa? Ese significado ha tenido trascendencia, ha sido real, se evidencia en los hechos, en el caso de Antioquia. Claro. Mire cómo ir a Antioquia, y yo me pongo a ver Antioquia y decir, es diferente a otras regiones, por ese ¿quién hizo la base? Se puede hablar, por ejemplo, de 1880 para cuando tiene la colonización antioqueña. Eso es importante. Es mucho más antes de los 1840. La revolución industrial, hasta llegar a Pablo Escobar. No, también pasa. Pero es que. Pero yo quisiera cerrar por lo siguiente. Antioquia nació siendo federal y todavía en nuestros
corazones, con lo que dices tú, sigue la esperanza de una Antioquia federal o del sonido hermoso de una república soberana de Antioquia o un estado soberano de Antioquia. Es posible, aprovechando que se nos está De quitando. hecho, no es primer vez, de hecho, cuando Antioquia, después de la caída de la Gran Colombia, en 1846 justo, solicitud con el Estado de Panamá, son los primeros que se establecen como estados, que dejan de ser provincias y se constituyen como estados. Antioquia le dolió mucho que en 1836 el Congreso de la República de la Nueva Granada escindiera Antioquia en 3 provincias, que fue la provincia de Córdoba, capital Río Negro, provincia de Medellín, capital Medellín, y con provincia de Antioquia, capital Antioquia. Y a partir de 1836 a 1846, 10 años, los legisladores antioqueños y los legisladores panameños buscaron tener una categorización especial en la República de Nueva Granada, y es la de Estado Soberano de Antioquia. Que esa condición subsistió hasta 1886. ¿Sí? Antioquia fue pionera en la conformación de los estados soberanos. De hecho, Antioquia y Panamá fueron los que impulsaron la conformación de lo que después se conocería como Confederación Granadina, y luego Estados Unidos de la Nueva Granada, y luego Estados Unidos de Colombia, hacia 1863, que toma ese último nombre. Que la Convención de Río Negro. Con la Convención de Río Negro, manteniendo y buscando precisamente la categorización de Antioquia. De hecho, cuando se hace la Constitución de 1886, la primera propuesta de los antioqueños es mantener el régimen federal. Mantener el régimen federal, cosa que no se logra, ¿cierto? Que es una Constitución netamente centralista. Antioquia federal, con nacional de Sí. Julián Pérez nombra ahí el liderazgo de Antioquia desde la época de la ¿cierto? Del siglo XIX. Y hoy el latente es el liderazgo que sigue teniendo Antioquia en Colombia. Bueno, Ha tenido sus dos presidentes más jóvenes. pero mire, Julio, yo creo que de todas maneras hay otra visita que para de pronto ya redondeando y que lo que por ejemplo María Dolores, es que de pronto ¿qué ha pasado? Otro hecho entre muchos en la historia, por ejemplo, para el 1905, la decisión de Caldas y demás, ¿qué pasó? Que también se menciona, por ejemplo, en los mapas que el profesor Julio los mostró hace rato, y que me parece que en otro documento del mismo colombiano del día de hoy, sábado, que aludiendo ahora de Chorros Blancos, fue de ayer viernes, ¿cierto? Y entonces, sobre Caldas, ¿qué pasó? Que fue por 1905, cuando Caldas se desmembró ya de Antioquia. Lo mismo que Huila del Tolima. Sí. ¿Sí? 1905, gobernaba la patria un señor que se creía caudillo, ¿cierto? La historia se repite, ¿cierto? Cambia la constitución hacia 1905, ¿sí? Ese señor cambia la constitución determinaba que el periodo presidencial era de 6 años, él la cambia porque el periodo presidencial sea de tan solo 4 años, pero como es el presidente y fue elegido a los 6 años, entonces puede reelegir para el periodo siguiente de 4 años. O sea, hace una reforma constitucional para que haya reelección. ¿Sí? Entonces espera gobernar 10 años, ¿sí? Pero solamente gobierna la mitad, solamente gobierna 5 años. ¿Sí? Solamente gobierna 5 años, el famoso quinquenio de Reyes. ¿Sí? El famoso quinquenio de Reyes. Reyes, temiendo, Antioquia era el departamento con mayor población y por lo tanto con mayor participación en el colegio electoral. En ese entonces las elecciones eran totalmente distintas a como se ven ahora. En ese entonces no votaban todo el mundo, no votaban las mujeres, ¿sí? Solamente votaban las personas que tuviesen más de 21 años de edad, probada capacidad intelectual, es decir, que sepan leer y escribir, y adicional una renta mensual de 1.000 pesos. Sí, para la época es supremamente alta, una renta anual de 1.000 pesos. Entonces eran muy pocos los que podían votar. Sin embargo, en Antioquia muchos podían votar y se establecía el colegio electoral. Lo que hace entonces es, para evitar el poder de Antioquia, ¿sí? Divide Antioquia en 9 subdepartamentos.
entre ellos Caldas. Caldas. ¿Sí? También crea el departamento de Jericó, también crea el departamento de Sonsón, crea el departamento de Medellín, crea el departamento de Santa Rosa, crea el departamento propiamente de Antioquia, con capital Antioquia. ¿Sí? Ya cuando cae Reyes, La capital de Medellín. sí, ya cuando cae Reyes, Antioquia, los otros departamentos vuelven y se integran a Antioquia, exceptuando Caldas. Y Caldas no es el Caldas actual, Caldas es el viejo Caldas, que comprende los actuales departamentos de Quindío, Risaralda y propiamente Caldas, ¿correcto? Que esos otros departamentos no salen sino hasta 1962. Yo quiero Porque enfatizar. después se llamó el cinturón cafetero. Sí, exacto. Yo quiero enfatizar, no sé si fue Raúl o Julio o Julián, pues que de pronto empezando el conversatorio sobre esa característica propia del paisa, que fue el que de pronto sobre eso, y de pronto para muchos, o sea, es como una raza especial que desde esa judía creo yo, y que de pronto es otro, pues como un orgullo, y que de pronto ya muchos inclusive ya hablan de que nos hemos quedado nada más en eso, ¿no es cierto? Ya pues ya desvirtuado, ya pues con varios tocados de pronto, lo que no, por ejemplo, como el narcotráfico que no se fue tan, y que de pronto creo que quitó mucho pues, esa imagen del país y demás. Bueno, yo no entonces que un parrafito de lo que por ejemplo aquí escribe Pacho en la revista, dice: así el emprendimiento, al terminar ya el artículo donde dice a propósito del bicentenario de nuestra independencia, así el emprendimiento paisa se ha ido refugiando en un anárquico rebusque y nuestra berraquera se va desperdiciando en medio del individualismo que se acentuó después de tantos esfuerzos por sacarles beneficios a tan difíciles empresas, individualismo que nos sigue obnubilando en la no menos difícil tarea de hallar el norte político. Y termina: tal vez la celebración de esta fiesta bicentenaria irá acompañada de las consabidas quejas que desde la centralista Medellín estamos acostumbrados a lanzar contra el centralismo bogotano y contra el contrabando como supuestos causantes de nuestros males. Yo quiero cerrar con lo de la raza antioqueña. Recomiendo la lectura de este texto. Se llama El alma recóndita del pueblo antioqueño, un triple mestizaje genético, cultural y religioso, de Fabio Villegas Botero. Quisiera leer, porque en este habla específicamente de el origen de lo que hoy llamamos paisa. Es un mestizaje genético, nosotros provenimos de los judíos. ¿De dónde? Sí, de raza judía. Es decir, con el código genético está comprobado que el 16% de nuestra carga genética es sionista. Sí, es decir, es cierto. Y me gustaría compartir también la identificación que hace el autor del antioqueño, término que utiliza como extensivo a todo paisa, lo va llevando hacia la comprensión y análisis de sus características. ¿Cuáles son las características de un paisa? Catolicismo exagerado para el que la familia es un santuario. 1. 2. Amante del dinero. 3. Trotamundos y mentiroso. 4. Que honra la palabra empeñada. 5. Pionero en la industria y en la banca, pero a su vez contrabandista y usurero, complementando lo que dice Francis. Sí, por ejemplo, otra característica muy típica del antioqueño es el cuentecito aquel famoso que a nosotros siempre nos presenta, es el que pase el acelerador, ¿recuerdas? Ah, sí. Entre Antioquia y Sopetrás. Ese personaje de pase el acelerador es que es la figura del país, pero es un hombre egoísta. ¿Qué hicieron en el otro pueblo que venía con él? Lo dejaban insolidario, mentiroso, fanfarachero, inventacuentos, fanfarroso. Esa es la otra visión del famoso antioqueño, que está muy bien reflejado en ese cuento que pasa en la ciudad. Pero es una versión peyorativa, don Mario, porque nosotros somos muy solidarios entre nosotros, que es la característica de muy Bueno, Raúl, yo creo que de todas maneras, con esto ya pues fuera como
una vinculación del Centro de Historia, hemos dicho, a estos 200 años de la independencia de Antioquia, que Julio nos había pues insistido mucho del año pasado, y creo que aquí estamos haciendo presencia en este sentido, también en este marco de esta Semana de la Juventud. Tengo una novia en la tierra, tengo una madre en el cielo, tengo un alma de poeta y un corazón antioqueño. Cuando la noche se inunda de resplandores morenos, dejo mi rancho y en torno mi serenata lo cielo. Tengo una novia en la tierra, tengo una madre en el cielo, tengo un alma de poeta y un corazón antioqueño. Cuando la noche se inunda de resplandores morenos, dejo mi rancho y entono mi serenata a los cielos. Con un arma en la cintura, con una flor en el pecho y en la mano una guitarra donde cabe el mundo entero. Cuando en los cielos preguntan por lo mucho que te quiero, se estremece mi guitarra con un bambú antioqueño que se pierde entre la noche como se pierde un lucero. Con un arma en la cintura, con una flor en el pecho y en la mano una guitarra donde cabe el mundo entero. Cuando en los cielos preguntan por lo mucho que te quiero, se estremece mi guitarra con un bambú antioqueño que se pierde entre la noche como se pierde un lucero.